Hola gente, bueno, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar y a mostrar cómo se hace la estructura de una viga reticulada para un techo oculto, para la parte específica de la canaleta. Así que vamos a ver todo ese proceso. Vamos a eso. Hola gente, bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Jonathan, fundador de la constructora Steve Pitbull, diseñador de proyectos, escritor, y bueno, acá estamos desde Australia tratando de dar una mano a toda la comunidad de construcción. Vamos al video de hoy. Bien, primeramente les voy a mostrar por encima estas que son pequeñas, que están hechas, que son para los bordes, para unos bordes de un segundo piso, donde el techo oculto es pequeño. Estas están hechas con la máquina FrameCAD, por eso tienen, como verán, toda estructura en C. No tiene perfil U y perfil C, sino que es todo un mismo C, todo un mismo tamaño. Después, bueno, ya tenemos de un tamaño mayor que ya son propiamente dichas para un techo en plenitud. Ahí, como verán, está el hueco, el famoso hueco para la canaleta, una canaleta bastante pronunciada, como tiene que ser, ya que al ser la canaleta en un interior y estar totalmente cubierta, no puedes arriesgar a que se rebalse y te eche a perder el interior de tu casa. Acá también, como vemos, tiene algunos refuerzos. La viga reticulada tiene unos perfiles de refuerzo, que bueno, todo esto ahora lo voy a explicar bien, pero para la construcción manual, ya que bueno, hacerlo con una máquina FrameCAD es algo muy sencillo, pero tenían que verlo también. Ahora vamos a pasar a explicar y ver esta posibilidad. Por ejemplo, primeramente les tengo que decir que esto es solo una posibilidad. Hay muchas formas de resolver una estructura de un techo para un hueco con canaleta en un techo oculto. Hay muchas posibilidades, pero bueno, acá les voy a explicar esta, que es una forma de abordarlo con las vigas reticuladas que ya vienen con ese hueco. Así que vamos a eso. ¿Cómo se arma, cómo se confecciona una de forma manual? ¿Por qué manual? Porque no está hecho con máquina FrameCAD o las otras marcas que hay, ¿no? Lo estamos haciendo cortando toda la perfilería con perfil U y perfil C. Como siempre, el perfil U es el que define el largo, así que acá lo que vamos a hacer, vamos a cortar uno que tenga 4 metros, ya que vamos a cubrir un espacio de 4 metros de ancho, y después uno de 3,500 y vamos a dejar un espacio de 500. En realidad este es un poquito más o un poquito menos, no recuerdo, porque está en caída, ¿no? En realidad acá, de acá hasta acá, llevaría los 3,500, no el de arriba, pero bueno, lo hago así para que se entienda más fácil. Y bueno, entonces acá va a quedar sobresaliendo un perfil U, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vamos a ponerle estos que están acá, que son perfiles C cortados a medida según el caso. Acá, si no me equivoco, tienen 200 de altura estos perfiles. Entonces bueno, ya ahí vamos a haber colocado los perfiles C, ¿no? De esta forma, diagonal, y unos verticales, y después vamos a cerrar el circuito como corresponde con el U.
Que el U va a tener una particularidad que va a ser esta de acá. A ver, ¿y se ve? Esto de acá, que tiene digamos, alas que abraza el perfil C que está del otro lado, ¿no? Y de esta forma cerraríamos la columna. Ahora, ¿qué pasa? A diferencia de la que está fabricada con FredCAD, esto al ser un perfil U tiende a ser más débil. ¿Dónde? Acá, acá, en esta parte, tal vez acá. Obviamente todo esto lo determina los cálculos estructurales. En el caso de la FreeCAD, la misma máquina, el mismo software te hace el cálculo estructural, pero obviamente también está verificado por un ingeniero. Más allá de eso, yo solo le estoy explicando acá en la teoría las partes débiles y fuertes, ¿no? Al ser esto un perfil U, estas partes son débiles, acá, y bueno, básicamente lo más débil es acá. Entonces esto es lo que hay que reforzar sí o sí. Ahí es donde entran estas posibilidades, que son esto, que es un pedazo de chapa, de plancha, sencillo. Y se coloca de esta forma. Y los vamos a atornillar acá, por acá, por acá. Se agarra este de acá, este diagonal, y se atornilla todo por acá. Agarramos este perfil que está así en diagonal. Entonces esto ya pasa a tener otra firmeza, ¿no? Perfecto. Después tenemos también, hay muchas formas de resolverlo, como también se ve en la parte de la FreeCAD, de la estructura que está hecho con la FreeCAD. También le ponen, por ejemplo, estos perfiles, así como acabo de poner, y esto también se atornilla con tornillos TAC, así, todo en forma diagonal, y se va agarrando. Y después, por último, vamos a poner este. Siempre en este caso, ¿no? Repito, es solo este caso. Ahí está. Y ahí, como ven, queda reforzado con este plate y con estos de acá, con estas barras, que a la vez esto le da más cuerpo. Este perfil que está acá le da más cuerpo para lo que después ustedes quieran atornillar arriba y a la estructura. Por ejemplo, se coloca así, pero obviamente lo que haríamos es que complete todo el circuito, ¿no? Que vaya de principio a fin por los 4 metros. Esto sería lo ideal. ¿Por qué? Porque estaríamos reforzando todos estos sectores que pueden ser débiles. También otra forma es poner un play de estos, poner en todas estas partes, también se utiliza en todas estas partes, o un play completo. Hay muchas, incluso cuando se trabaja con la FreeCAD, a veces se pone un play completo de los dos lados, como les voy a mostrar a continuación. Bien, acá se puede ver justamente, ven los play puestos de los dos lados. Es un play que está plegado, está doblado en forma de L. Esto realmente es espectacular, le da una firmeza bárbara. Pero igual convengamos, yo se lo muestro porque les tengo que mostrar todas las posibilidades para hacerlo más fuerte, pero convengamos igual que en esta clase de techo que vamos a armar, es solo un techo, no es un entrepiso. Entonces tampoco es que necesita todos estos refuerzos necesariamente sí o sí. Obviamente no están de más, y obviamente se los tengo que explicar para que tengan otras opciones y vayan viendo. También recuerden que esto lo determina el cálculo estructural, no lo que yo diga o no diga. Pero bueno, básicamente ahí ya lo tendríamos confeccionado. Esta columna reticulada tiene que andar muy bien para ser
la estructura del techo. Y ya con esto haces todo lo demás. Bien, vamos a imaginar que el proyecto que vamos a hacer es de 4×8, o sea, tenemos un espacio para hacer un techo de 4×8. Por eso las columnas eran de 4 metros. Teníamos 500 milímetros que son para la canaleta, que es un montón. Está bien que el OSB le va a restar 1 centímetro, pero también es un montón. Pero como digo, mientras más mejor, porque ya de por sí al estar encerrado por las paredes, ya es un proyecto riesgoso poner la canaleta de esta forma. Entonces hay que asegurarlo. Bueno, lo que vamos a hacer acá es ir separando cada 1,20 metros vamos a poner una de estos. En este caso vamos a poner cada 1,20. Obviamente va a haber alguna que va a tener otra medida, va a sobrar. Entonces esa la vamos a correr y la vamos a dejar a medida como corresponda. Bien, ¿y cómo vamos a agarrar estas columnas? Bueno, estas columnas van a estar obviamente alineadas con la estructura de pared que ya está construida, y la vamos a agarrar con estos ángulos, con estas L, y también a la vez con eso se va a agarrar a la estructura en la medida de lo que sea posible. Si no, también se puede apoyar en algún perfil extra que coloquemos. Hay muchas formas, pero básicamente esas dos serían las más normales. Atornillarlo colocándole un ángulo, y si no, atornillándolo directamente al perfil, o ambos. Una vez que ya tenemos todas las estructuras, ya vamos a tener el hueco para la canaleta, ¿no? Para este caso, yo lo que voy a recomendar siempre recomiendo que la canaleta, la parte donde desagota, salga para afuera. ¿Para qué? Para en el caso mayor de que desborde, la parte donde más desborde sea ya en el exterior. Esto es algo muy fácil de hacer porque, bueno, acá las paredes ya están como construidas en este diseño, porque no es la prioridad mostrar las paredes. Pero eso es un hueco. Las paredes ustedes ya saben que están hechas de T-frame también, y va hasta hueco, así que es muy fácil hacer que la canaleta pase de largo. Más allá de eso, recuerden que la canaleta va mucho después, o sea, no va sobre estas estructuras como lo estoy mostrando acá, sino que primero va el emplacado de OSB y el papel hidrófugo. Pero bueno, es para mostrarles cómo quedaría, ¿no? Y para recomendarles que si lo pueden hacer por afuera, mejor. Después nos quedaría a esta estructura armarle lo que sería las clavaderas, ya que esto está a 1,20. 1,20 es una medida bastante grande para darle la firmeza que tiene que tener, ya que ustedes tienen que pisar ahí arriba, no pueden pisar en algo que está a una distancia de 1,20 uno del otro. Entonces para eso vamos a tener que poner distintas perfilerías, como se ha visto también en la construcción que mostré, que tiene. En este caso se resolvería con madera, ¿ven? Poniendo la madera así, y vamos a ir poniendo la madera también cada 40, cada 60, dependiendo. De esta forma, ¿ven? Ahí ya estaría quedando listo para después emplacar todo y colocar papel hidrófugo, todo como corresponde. La madera puede ser de 1,5 pulgadas o 2 pulgadas por 4. Por 4 sí o sí. Después tiene que ser, sí, 2 pulgadas por 4, lo ideal. Y después, por otro lado, que es la mejor opción, es hacer paneles como si fuera una pared,
En este caso son dos de 4 metros por 3,50 y las colocamos arriba. Las paredes están con los perfiles colocado cada 60 en este caso, y después tienen los blocking. Tiene 3 blocking, 2 blocking por panel. Esto ya hace una firmeza total. Y como las columnas están cada 1,20, que es bastante cerca, la firmeza es total. Para este caso alcanza y sobra. Recordemos que estamos hablando de algo de 4 metros por 8, es algo muy chico. Ahí ven cómo está quedando todo el espacio, todo listo. Ahí ya está listo para emplacar. Como les voy a mostrar ahora a continuación, ya lo emplacamos, después se le pone el papel hidrófugo y ya queda listo. Ahí, una vez que tenga el papel hidrófugo, lleva la canaleta y ya se le pone la chapa y ya está. Recuerden siempre que las placas OSB van colocadas como si fuera un ladrillo. Esto es importantísimo para asegurar la firmeza. Y bueno, también a la estructura, si le ponen una cruz de San Andrés, es lo ideal, es lo que corresponde, ponerle la cruz de San Andrés. Bueno, en este caso no lo dibujé, pero es lo que corresponde. Si ustedes ven, ahora agregamos las paredes y ya queda, ¿ven? Ahí todo confeccionado. Está todo perfecto. Recuerden que con el papel ustedes aseguran que caiga todo en la canaleta. Ustedes van a revestir todo eso con el papel hidrófugo, van a poner la canaleta y se van a asegurar que el papel hidrófugo caiga arriba de la canaleta. Yo en los comentarios les voy a dejar otro video que explica esto con más detalle. Por último, acá tenemos otra opción que sería el mismo tipo de columna pero hecho de otra forma. ¿Cómo sería? Colocando por la parte de abajo una viga de tubo, la famosa viga de tubo, que son dos perfiles C enfrentados y dos U cerrando el círculo. A esta viga de tubo le vamos a colocar arriba la viga reticulada con la caída que corresponda de la misma forma, y acá yo aconsejo asegurar, más allá de que ustedes atornillen todo esto, ¿no? Que vayan atornillando en todo esto, asegurar sí con unos plates acá, con unos pedazos de chapa, ¿no? Que agarre todo esto bien. Y también como es en el caso anterior, pero de los dos lados, de este lado y de este lado. En este caso, claro, acá quedó, este es de la columna anterior y queda grande porque la otra tenía más altura acá. En este caso, al ser una viga de tubo de 150, solo están quedando 50 acá libre. Pero bueno, se entiende. El tema es que proteja esta parte, que dijimos que era la que posiblemente sea débil. Así que bueno, acá también tenemos un play que ya habíamos mostrado cómo se colocaban. En este caso es un play normal, no está plegado, no está formando una L, sino que es normal, que también se puede poner. O sea, un play es un pedazo de chapa, ¿no? Recortada, y ahí se va, se coloca y se atornilla, se va atornillando así en zigzag. Se tienen que asegurar que siempre van a agarrar estos perfiles que van así en diagonal y también el que va así derecho, ¿no? Y bueno, básicamente esta es otra opción de lo mismo que explicamos anteriormente. Hay muchas formas de resolverlo, pero esta por ahí serían las más comunes, hecho de forma manual. Así que bueno, con esto iremos cerrando el video. Les mando un saludo a todos. No olviden seguirme en Instagram, seguirme acá en YouTube y estamos en contacto. Hasta luego.